y vaya al libro de Job, capítulo 1 y versos 7 al 12. Conforme lo va teniendo, bueno, se va poniendo sobre sus pies. ¿Está bien, hermanos? Me indica con un amén cuando ya esté en el libro de Job, capítulo 1, versos 7 al 12. Ya hay dos. ¿Ya están todos? Amén. Muy bien, vamos a leer el verso 7 al 12. Y dile al que está a tu lado, antes de comenzar a leer, dile: el sufrimiento no es en vano. El sufrimiento, el sufrir nunca es en vano. Leamos entonces lo que dice Job, capítulo 1, verso 7, dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear toda la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, o a él y a su casa, y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Cierre sus ojos así como está. Padre, muchas gracias. Venimos, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, venimos a que tú nos hables, Señor, y nos ponemos en tus manos. Nuestra vida, Señor, la ponemos en tus manos. Y sé tú, Señor, tomando control de cada palabra y cada momento, Señor, de esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? ¿Verdad? Sufrir nunca es en vano, ¿verdad? Sufrir nunca es en vano. Por ejemplo, en Isaías 53:11 vemos que Jesucristo sufrió por ti y sufrió por mí, ¿cierto? ¿Verdad? Jesucristo sufrió en la cruz por ti y por mí. Y dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma. Se traduce como: verá sus sufrimientos de su alma y quedará satisfecho. Los sufrimientos de Jesús no fueron en vano, nunca fueron en vano, porque nosotros somos el fruto de sus ¿qué? De su sufrimiento. ¿Verdad? Tú y yo somos el fruto de su sufrimiento. A lo mejor tú estás orando por un hijo, a lo mejor tú estás orando por una enfermedad, tal vez tú estás orando por una situación y estás sufriendo, pero estás orando. Y tu sufrimiento, ¿verdad?, llevado con la oración, no será en vano. Eso es lo que miramos entonces en la vida de Job. Que miramos entonces un ejemplo de sufrimiento. Santiago dijo: el justo Job, ¿verdad? Entonces vemos en la vida de Job reflejados sufrimientos que pasas tú, que pasan ustedes, que paso yo, que todos pasamos tarde o temprano, ¿cierto? Y cuando leemos el libro de Job, lo leemos como una novela. Tú que ya has leído el libro de Job, sabes lo que va a suceder al otro capítulo, sabes lo que va a suceder en la otra etapa, sabes lo que va. Es como que si tú le estuvieras diciendo a Job: Job, yo sé que estás, ¿verdad? En un momento estuviste en prosperidad, en bendición, después perdiste todo, pero espérate un poquito, porque ya vendrá, ¿verdad?, el tiempo donde Dios te va a bendecir y te va a dar al doble. Nosotros conocemos la historia y nosotros es como que le estuviéramos diciendo de esa manera a Job. Pues así también nos dice el Señor, ¿cierto? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por momentos difíciles, espérate un poquito. Porque los que conocemos a Dios en los momentos difíciles y hemos salido de momentos difíciles, le podríamos decir a nosotros, como a Job: espérate un poquito, porque también ahí viene la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, vamos a mirar las etapas de la vida de Job. Número 1, las bendiciones de Job y la tentación de Satanás. Pásese a Job 1:1 y manténgase allí en Job 1, por favor. Dice la escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces ahí vemos nosotros las bendiciones de Job, ¿verdad? Lo que sobresale aquí, o es muy interesante mirar en este capítulo, es la santidad de Job. Es decir, que estaba apartado de ¿qué, hermanos? Del mal, ¿verdad? Es la santidad en la que estaba ese hombre, apartado de toda iniquidad, apartado de todo camino del mal. Eso es santidad. Cuando nosotros como cristianos nos apartamos, ¿verdad?, del mal, cuando nos apartamos de todo lo malo.
Eso es santidad. Y en esa condición estaba entonces Job antes de que le sucediera, ¿verdad?, la terrible tragedia. Enseguida vemos lo que Dios le añadió. Miramos la santidad en el verso 1 y vaya al verso 2 y vemos lo que Dios le añadió. Dice, y le nacieron 7 hijos, eso es añadidura, y 3 hijas, ahí van 10. Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos, ¿qué hermanos? Criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, es decir, más próspero que todos los orientales. Entonces miramos ahí, en capítulo 1, verso 1, miramos, ¿verdad?, su santidad. En el capítulo 1, verso 2 y 3, miramos entonces las añadiduras o bendición que él tenía. Pero en total él tenía entonces 10 hijos, 11,000, dice bien, 11,000 animales y muchos criados. ¿Alguno de ustedes ha tenido de perdida 1,000 animales? 500, pues vamos a 500. Vamos a 300, ¿no? No, ninguno de nosotros. Imagínate 300 camellos, ¿no? Tener 300 camellos, que todos sabemos que para aquel tiempo, ¿verdad?, aplicándolo a nuestro tiempo, eran 300 carros, ¿verdad? 300 carros. Nuestro hermano Walfred perdió su carro, ¿no? Pérdida total, su Ben, ¿sí? Pero Job tenía 300, es decir, que se le echaba a perder uno y seguía con el otro y el que seguía. Entonces, esa era la condición económica en la que él se encontraba. Pero a partir del verso 7 vemos la tentación, ¿verdad?, de Satanás sobre Job. Y lo que quiero que entendamos hoy es que cuando pasemos etapas en nuestra vida, discernamos bien las etapas en las que estamos, en las que vamos a pasar y en las que estaremos ya con el favor de Dios, ¿sí? Entonces, pásate al verso 7 y vamos a mirar la tentación. Dice Job 1:7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, él anda por, ¿verdad?, por Utah, anda por Idaho, anda por California, anda por todas partes rodeando la tierra. Entonces, lo interesante en este verso 7 de la incitación de Satanás sobre Job es la pregunta que le hace Dios, ¿cierto? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? En otras palabras, es como si Dios, aparentemente es como si Dios no supiera de dónde venía Satanás. Y esta palabra Dios la hace, o esta pregunta, ¿de dónde vienes? Él siempre cuestiona a las personas. Él siempre nos cuestiona, Él siempre nos está cuestionando nuestra mente o a través de otras personas. Por ejemplo, esta misma expresión, ¿de dónde vienes?, o imperativo, ¿verdad?, también lo vemos en Génesis 3:9, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba Adán. Pero también la vemos en Génesis 3:13, donde Dios le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Dios no sabía lo que Eva había hecho, ¿verdad? Pero también la vemos en Génesis 4:9, donde Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Dios no sabía dónde estaba su hermano. Dios sabía dónde estaba Caín. Pero ¿por qué Dios hace preguntas? ¿Por qué Dios le hizo esa pregunta a Satanás? Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Verdad? Dios tiene todo conocimiento, esa es la omnisciencia de Dios, un conocimiento anticipado. Dios tiene la capacidad de saber todo lo que Él quiere. Dios tiene la capacidad de saber todos los pensamientos que hay en tu mente. Pero Dios le hace esta pregunta a Satanás porque Dios sabía los pensamientos que había en Satanás. Y los pensamientos de Satanás siempre son malos, hermano. Él vino a robar, matar y ¿qué más? Y destruir. Eso es lo que quería hacer con Job. Entonces Dios le hace esa pregunta a Satanás para que Satanás reflexione y cambie de pensamiento. Y cambie entonces, ¿verdad?, de intención. Sabiendo Dios que al final Dios siempre gana. ¿Dios siempre qué, hermanos? Dios siempre gana. Entonces, por eso es que Dios le hace la pregunta también entonces a Adán, ¿dónde estás tú? Como para que Adán contestara, bueno, estuve pecando, comí el fruto, bueno, escuché, ¿verdad?, juntamente con mi esposa la serpiente. Y también le dice entonces a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Para que Eva dijera, comí del fruto, perdóname. Cambio de pensamiento. Pero también se lo hace a Caín para que dijera entonces, bueno, lo agredí, lo maté, te pido perdón. Entonces Dios siempre cuestiona nuestra conciencia y nuestros pensamientos para hacernos reflexionar y cambiar de camino.
o de mal camino. Eso quería hacer entonces Dios con Satanás. Pásate al verso 8 y miramos ahí que dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, vuelve a repetir la santidad de Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la santidad, ¿verdad? Ahora, esa es la santidad de Job, pero ¿cómo está nuestra santidad? ¿Somos varones rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? ¿Cómo somos? Las mujeres, ¿cómo son? ¿Son varonas rectas, temerosas de Dios y apartadas del mal? Dios siempre nos cuestiona para hacernos cambiar de pensamiento. Entonces vemos ahí la condición del justo Job, ¿verdad? Su santidad, y en el verso 9 a 10, Dios testifica de Job, pero Satanás provoca el mal contra él. Pásate al verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios del balde? ¿Verdad? ¿Te obedece de oquis? Verso 10. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? O sea, le has cercado, le has puesto una protección. Al trabajo de sus manos has dado bendición, lo has prosperado. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Sus bienes. Entonces vemos las añadiduras. Y el verso 11 nos deja ver que Satanás pide a Dios permiso para dañarlo, ¿verdad? Entonces Dios le cuestionó a Satanás para cambiar de opinión o intención. El verso 12 dice lo siguiente. El verso 11, perdón. Pero extiende ahora tu mano, le dice Dios a Satanás, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces todos sabemos la novela, la historia, la narración, ¿verdad?, de la vida de Job. Ya miramos la primera etapa de bendición, pero seguía la segunda etapa de la tentación de Job, ¿verdad? Incitado entonces Satanás provocaría sobre él un sufrimiento. Entonces, la causa del sufrimiento de Job la podemos ver desde el verso 14 al verso 19. Y en un solo día vemos el resumen de toda su desgracia. En un solo día. O sea que cuando no le llovía, ¿de qué, hermanos? Le lloviznaba. Gracias, así se sabe la Biblia, ¿verdad? Cuando no le llovía, le lloviznaba. Entonces, en un solo día, vemos, para no tenemos tiempo, pero del verso 14 al 15, sabemos que los sabeos, la tribu de los sabeos, mataron a todos sus muchos criados. Y del verso 16, un fuego del cielo quemó y mató a sus 8,000 animales y sus pastores. Y del verso 17, los caldeos y sus 3 escuadrones mataron a los 3,000 camellos, 3,000 camellos. Y del verso 18 al 19, un gran viento del lado del desierto, esto está terrible, ¿eh? Esto está terrible. Un gran viento del lado del desierto azotó los 4 esquinas de la casa sobre los jóvenes y murieron sus 7 hijos y 3 hijas. O sea, que tú pierdas a un hijo es terrible, ¿no? Que tú pierdas a una hija, o sea, eso está terrible, hermanos, ¿cierto? O sea, yo he orado, he estado, ¿verdad?, con personas, hemos llorado juntos, con personas que han perdido su hijo, que han perdido su hija, que han perdido un ser querido. Y eso es doloroso, ¿cierto o no? Es doloroso, pero nosotros sabemos la escena de la vida de Job y sabemos, ¿verdad? Y le estuviéramos diciendo, espera un poquito, ¿verdad? Todo va a mejorar. Eso es entonces lo que Dios nos dice cuando estamos en esa etapa de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Espera un poquito, las cosas van a estar mejor. Entonces vemos aquí la desgracia del verso 14 al 19. Estas pérdidas fueron porque Job estaba en pecado, pregunto yo. No fueron porque Job estaba en pecado. Entonces vemos ahí la soberanía de Dios sobre sus hijos, ¿verdad? Vemos la soberanía de Dios. Y tristemente muchos tienen una mala interpretación o una mala teología del sufrimiento. Yo estuve enfermo, muy enfermo, y por lo menos 2 personas me dijeron que reflexionara si andaba en algún pecado, ¿verdad? Eso es lo que seguiría la otra etapa de Job, donde también viene la etapa donde sus amigos tenían una mala teología, una mala interpretación del sufrimiento, ¿verdad? Entonces vemos aquí
Y podemos nosotros entender que, porque conocemos la historia, que entonces la calamidad, las causas del sufrimiento no eran porque Job estaba en pecado. No todo entonces es como parece en el sufrimiento. Hay veces que los cristianos sufrimos, ¿verdad?, injustamente, pero no es porque sufrimos por pecado, ¿cierto? Algunas veces, por ejemplo, esta semana se dio la sentencia a una señora llamada o apellido Coronel. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Y uno dice, bueno, bien se lo merecen, ¿verdad? Juntamente con su esposo, que le dieron cárcel de por vida. Bueno, bien se lo merecen porque a través del narcotráfico han de haber matado muchas vidas, ¿verdad? Han de haber, fomentaron asesinatos y todo. Bueno, bien se lo merecen, pero ¿un justo Job? Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que muchas de las veces las pruebas de nuestra vida suceden en los mejores momentos, ¿cierto? En los mejores momentos. Y esto es lo que necesitamos entender, pero atesorar en nuestro corazón. Es decir, de no espantarnos cuando viene la prueba. Es decir, cuando estás pasando buenos momentos, disfrútalos y dale gloria a Dios y dale gracias a Dios. Pero no te olvides que Satanás anda rodeando la tierra. Y él es capaz de incitar a Dios para provocar entonces sobre tu vida algún sufrimiento. No porque estés en pecado, no porque Dios quiera que sufras, no porque Dios quiere que suframos, sino porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién, hermanos, a quién devorar, en desánimo, ¿verdad? A quién devorar, en amargura, en quién devorar, ¿verdad? En enfermedad, a quién devorar, en alejarlos de Dios. Entonces, las pruebas llegan en los mejores momentos. Dile que está a tu lado, las pruebas llegan en los mejores momentos. Tristemente, la prueba de Job llegó en su mejor momento de su vida. Hay muchos personajes en la Biblia que fueron probados en su mejor momento. Eso es lo interesante. Cuando tú estudias toda la Biblia del Antiguo Testamento, hasta el terminar, los fieles al Señor fueron probados en su mejor momento. Por ejemplo, ¿verdad? Abraham fue probado después de obtener la promesa de un hijo, Génesis 22-24, ¿verdad? Allí fue probado, en su mejor momento, en su mejor momento. Elías estaba en su mejor momento, en Primera de Reyes 18, ¿verdad? Estaba en su mejor momento, fuego del cielo descendió, mató a los profetas de Baal. Pero en el capítulo 19 vemos la incitación de Satanás por medio de Jezabel. Entonces vemos ¿verdad?, que Elías huye hacia el desierto, cae en una depresión, hasta que el ángel de Jehová vino y le dijo, ¿qué haces allí, Elías? ¿Verdad? Come, porque el largo camino te resta. Le dio ánimo, 3 veces descendió, que era Jesucristo, la tipología, ¿verdad?, de Cristo. Descendió el ángel de Jehová para alimentarlo, sustentarlo y darle entonces la fuerza suficiente para caminar 40 días, 40 noches sobre el desierto. Y después entonces vino otro tiempo mejor sobre Elías. ¿Cuál tiempo? Fue y ungió a los otros profetas que tenían que estar en el servicio a Dios, ¿cierto? Amén. Entonces vemos también de Abraham, después de presentar a su hijo en sacrificio, que vino entonces el carnero proveído por Dios. Vemos otro mejor tiempo en Abraham, la descendencia que Dios había prometido, que sería grande como las estrellas o la arena del mar. Entonces, pero también vemos un personaje interesante en el Nuevo Testamento, y es Pedro. Y es Pedro. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Pedro estaba en su mejor momento, ¿verdad? 3 años, día y noche con el Señor. Iba para 3 años, 40 días, ¿verdad? Él era indespegable del Señor, era inseparable del Señor. De hecho, hasta su vida podía dar por el Señor. Estaba en su mejor momento, ¿verdad? Mirando las manifestaciones de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? De hecho, ascendiendo a estar entonces en compañía de Moisés. ¿Sí? Entonces vemos en su mejor momento la prueba en la vida de Pedro. Cuando de repente entonces, pasados los 3 años de su mejor tiempo de Pedro, Jesús le profetiza lo siguiente. Vaya a Lucas 22:31. Jesús le profetiza entonces que Satanás, que anda rodeando la tierra, había pedido permiso. ¿Para qué, hermanos? Para zarandearlo, ¿verdad? Para darle una sacudida. Entonces, ahora, ¿era por pecado? No era por pecado. Satanás anda como león rugiente. Entonces, dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor, o sea, Jesucristo, le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, ¿verdad? Como trigo. Entonces,
Satanás pide permiso. Tal vez tu enfermedad no es por tu pecado, ¿verdad? Los problemas familiares tal vez que están levantando no son por tu pecado. La muerte de un familiar tal vez no es por tu pecado. La separación, el abandono, la traición, la humillación o el enfriamiento espiritual. Nosotros tenemos que entender que Satanás provoca que los justos, ¿verdad?, sufran. Satanás provoca entonces que nuestra vida sea estorbada para caer entonces en ese enfriamiento espiritual, ¿verdad? Nosotros conocemos ya la vida de Job y le diríamos: Job, ahí viene la bendición, espera un poco más. Y nosotros entonces conocemos la vida también de Pedro y podríamos decir: Job, Pedro, bueno, después el Señor va a morir y va a resucitar y te vas a encontrar con Él y después Él te va a dar las llaves, un mejor tiempo. Te va a dar la autoridad y sobre la roca del Señor va a edificar su iglesia, pero tú vas a tener autoridad sobre su iglesia, Pedro. Un mejor tiempo. Pero Pedro estaba en su mejor tiempo cuando fue zarandeado. Y la palabra zarandearos, escucha bien, léelo bien en tu Biblia, es con ese al final. ¿Entienden? Es zarandearos, es con ese, es plural. En otras palabras, Jesús le está diciendo: mira, Pedro, de cierto te digo que no solamente tú vas a ser zarandeado, también mis otros discípulos van a ser zarandearos. Todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que vengan a mí, tarde o temprano serán zarandeados. Todos los que sean mis discípulos serán zarandeados. Todos los que creen en mi nombre serán zarandeados algún día. No porque yo quiero, ¿verdad? No porque a mí me gusta, sino porque Satanás me ha pedido permiso. Entonces todos, ¿entienden lo que dice ahí? Zarandeados, no es zarandeado, es zarandeados. Entonces es plural. Y la palabra zarandeados es la palabra griega sinazo, que significa sedazo. Y todos sabemos lo que es un sedazo. Las mujeres colan arroz para hacer agua o algunas cosas y luego ponen el sedazo, ¿cierto? Ponen sedazo sobre muchas cosas que ellos usan en la comida. ¿Pero para qué es un sedazo? Bueno, para colar lo que es sólido, para colar, ¿verdad?, lo que es bueno. Y pues bueno, también para desechar lo que no es bueno. Entonces, Satanás nos prueba, nos tienta. Y pasamos sobre ese sedazo. Y pasamos la prueba. Pero para los verdaderos creyentes como Pedro, porque Pedro no lo traicionó, Pedro lo negó, ¿verdad? Pedro lo negó, que es diferente a traición. Entonces, igual entonces, en la vida de Job, ese sedazo sería para purificar su fe. En la vida de Pedro sería para purificar su fe. En la vida de Abraham sirvió para purificar su fe. Él fue llamado padre de la fe. En la vida de Elías fue para purificar su fe. Y en tu vida y en mi vida, la prueba que estemos pasando, o que vayamos a pasar, es para purificar, ¿qué, hermanos? Nuestra fe. Es para purificar nuestra fe. Este mismo verso, en Palabra de Dios para Todos, Lucas 22:31, dice: Satanás ha pedido probarlos a ustedes, es plural, a ustedes, como un campesino separa la paja del grano de trigo, como un campesino separa la paja de los granos de trigo. Simón, escucha. Fíjate qué tremendo, ¿no? En esta versión, Simón, escucha. O sea, Simón, Pedro, escucha, pon atención, entiende la realidad de tu prueba, entiende la realidad de tu situación. Y cuando pases una prueba, entiende las etapas de la prueba. Entiéndelo. Ocurrirán en tu mejor momento, ocurrirán, ¿verdad?, en tu mejor etapa, pero entonces después vendrá Satanás, ¿verdad?, incitará, pero viene la tercera etapa donde vendrá la bendición. Entonces Pedro le dice, bueno, el Señor le dice, Jesús le dice: escucha, Pedro, escucha. Pásate al verso 32, Lucas 22:32, porque también hay algo que tenemos que entender. En la prueba nunca estamos solos. Diga que está a tu lado, en la prueba nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces vemos en el verso 32, pero yo, dice el Señor, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez resuelto, o una vez vuelto, confirma a tus hermanos, diles, anímalos. Diles: yo hoy pasé por tremenda prueba, pero ahora el Señor me ha librado, gracias a que tengo abogado, a la intervención diaria del Señor. Ahora, me gusta este verso en Palabra de Dios para Todos, Lucas 22:32. Dice el Señor: he orado para que no pierdas tu fe.
cuando vuelvas a mí, después de la resurrección, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. ¿Cuál es el trabajo tuyo y mío como iglesia? ¿Verdad? Cuando nuestro hermano Marco, ¿verdad? Su padre acaba de fallecer, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes, ¿verdad? A muchos de ustedes, la mayoría han estado enfermos. La familia Cabral estuvo enfermo la semana pasada. Ayuda a tus hermanos que sean más fuertes. Mi esposa pasó COVID, otros pasaron COVID aquí. Ayuda a tus hermanos que sean más fuertes. O sea, dales esperanza, no estamos solos, el Señor está intercediendo por nosotros. ¿Verdad? Estoy en una prueba y en la mejor etapa de mi tiempo pasé la prueba, pero estoy saliéndola o ya la salí. Entonces, ayuda a tus hermanos a que sean más fuertes. Entonces, ¿cómo reaccionar ante la prueba o sufrimiento? Vete a Job 1:20. ¿Cómo reaccionar ante la prueba o sufrimiento? ¿Cómo reaccionó Job ante la tragedia y sufrimiento? Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Qué tremendo esto, ¿no? O sea, qué tremendo, porque cuando estás pasando una prueba difícil, un sufrimiento, el sufrimiento no es en vano. Tenemos que entender esto con claridad y convicción. Señor, o sea, me duele mi cuerpo, Señor, ¿verdad? Está pasando esta situación, pero ¿sabes qué? Me voy a postrar y voy a adorar tu nombre. Eso es lo que tenemos que hacer, pero nos desesperamos, ¿verdad? Y salimos corriendo, queremos salir corriendo de la prueba, de la situación. No, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Si solamente el Señor tiene palabras de vida. Entonces me postro sobre mis rodillas, empiezo entonces a besar el suelo, ¿sí? Y empezó a adorar, verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Note que no dice Satanás quitó, Satanás provoca, pero Dios tiene la última palabra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque luego después esas teologías, ¿no? que están ahorita, ¿verdad? Yo arrebato lo que Satanás ha robado, yo arrebato lo que... No. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. No le tenemos nada que arrebatar al diablo, ¿verdad? O sea, porque Jehová dio, Jehová quitó. El Satanás no le quitó nada a Job. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Verdad? Entonces, sea el nombre de Jehová bendito. Y el verso 22, y en todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, con todo esto no pecó Job, se está refiriendo a que ante su prueba no blasfemó el nombre de Dios, ¿verdad? No renegó de Dios. Después renegó de su enfermedad, renegó de su situación, pero no renegó de Dios, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Job entonces se postró y adoró. Pásate al verso 9 para mirar cómo reaccionó la mujer de Job ante la tragedia y sufrimiento. Ya miramos cómo reaccionó Job, ¿verdad? Se postró y adoró, dio gracias a Dios por lo que dio y por lo que quitó. Pero ¿cómo reaccionó la mujer de Job ante la tragedia y sufrimiento? Tragedia y sufrimiento. Job 2:9, léelo conmigo. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué más? Le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa es la reacción de la mujer de Job. Ya miramos la reacción de Job. Se postró, ¿verdad? Y no atribuyó despropósito alguno a Dios. Entonces después la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Por qué dice la Biblia integridad allí? Porque integridad es temor a Dios. Integridad es adorar a Dios. Integridad es obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿aún retienes tu obediencia? ¿Aún retienes tu adoración a Dios? Mejor deberías, ¿verdad?, de maldecir y morirte. Entonces, en este punto, tradicionalmente hemos tenido un mal concepto también de la mujer de Job, porque siempre le damos, ¿verdad?, como dicen por ahí, le damos palo, ¿verdad?, le damos carrilla, le damos la parte mala a la mujer de Job, cuando decimos entonces, ¿verdad?, bueno, ella dice, maldice a tu Dios, pero nunca nos ponemos a meditar en el contexto de alrededor de esta situación o desgracia, ¿verdad? Lo cierto es que los hijos los parió la mujer. El dolor de una madre al perder sus hijos, no reflexionamos también en eso. No reflexionamos en el dolor que tuvo, ¿verdad?, esa mujer al perder sus hijos, que eran sangre de su sangre, ¿verdad?, y con los cuales amamantó con sus pechos. Y no nos ponemos a pensar, para una mujer perder a un hijo es terrible. Ahora, perder sus 10 hijos es terrible, 10 veces más terrible, ¿verdad? Para una mujer en los tiempos de Job, que se escribió hace 4.295 años, ¿verdad?, la mujer dependía totalmente del hombre.
Y cuando el hombre estaba en sufrimiento, cuando el hombre estaba en enfermedad, cuando el hombre estaba en quiebra, la mujer también se sentía en la misma situación porque dependía del hombre. Entonces vemos también aquí que cuando el hombre, ¿verdad?, sufre, la mujer también sufre, ¿cierto o no? ¿No es así, Beto? ¿Verdad? Cuando sufre el hombre, cuando le sucede algo al hombre que queda inhabilitado, también la mujer sufre. Entonces todos como seres humanos en el sufrimiento, ¿verdad?, cuando no estamos bien apegados al Señor en adoración, podemos renegar. Y aun cuando estamos en adoración a Dios, a veces renegamos. Pero también tenemos que balancear entonces que también la mujer, ¿verdad?, perdió entonces las propiedades, perdió a sus hijos, perdió la salud de su esposo y por poco también pierde a su esposo. Entonces tenemos que darle un balance en cuanto al sufrimiento, ¿verdad?, de la mujer, y de esa manera también entender que también tu esposa sufre cuando tú sufres una enfermedad, o cuando tú sufres, también tu esposa, ¿qué? Sufre, ¿sí o no, varón? ¿Sí o no, esposas? También las esposas sufren, se duelen también, ¿sí? Entonces, olvidamos también que la mujer sufre cuando el esposo es dañado por una enfermedad o una quiebra. Deberíamos también entender mejor a los que sufren una prueba difícil y juntamente a las dos personas que sufren. Entender a las dos personas cuando llega el sufrimiento. ¿Y cómo reaccionaron los amigos ante el sufrimiento de Job? Pásate a Job 2.11. Bueno, ¿cómo reaccionaron? En Job 2.11 podemos mirar que Job tenía 3 amigos, ¿verdad? Los cuales, en el contexto, dice que vinieron a él y estuvieron por 7 días y 7 noches, supuestamente para consolarles. Y los nombres de estos 3 amigos de Job era Eliafaz, Temanita, Bilbah, Shuyita y Sofar, Mamatita. Luego que oyeron todo este mal, la tragedia que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos. ¿Para qué, hermanos? Para condolerse de él y para consolarle. Bueno, esa era la intención, por lo cual tuvieron 7 días, 7 noches con él. Pero después en el contexto vemos que los mismos amigos tuvieron una mala interpretación del sufrimiento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque viene el pensamiento lógico. Job, de verdad, ¿verdad? Confiesa tu pecado. Job, ¿qué es lo que está sucediendo contigo? ¿Por qué llegó esa tragedia a tu casa? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Pero Bilbad, en el verso 25, en el capítulo 25, Bilbad está también diciéndole a Job que no es inocente y por lo tanto merece el dolor, el sufrimiento y la enfermedad de parte de Dios. ¿Verdad? En Job, capítulo 25, 4, yo te lo voy a leer en Biblia en lenguaje sencillo. Dice, ante Dios, dice Bilbah, fíjate, el amigo de Job, ¿verdad?, dice lo siguiente: ante Dios no hay nadie que pueda declararse inocente. Job, eres culpable. Vemos en el verso 4, perdón. Entonces Bilbah tiene un grave problema en su teología, como así muchos, ¿verdad?, en nuestros tiempos tienen problemas teológicos, de que a toda entonces enfermedad le atribuyen que es pecado. En los tiempos de Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús, recuerdan en Juan 9, le preguntaron: Señor, ¿y en este ciego quién pecó? ¿Su padre o su madre? ¿Quién pecó? Y Jesús, ¿qué le contestó, hermanos? ¿Qué le contestó a sus discípulos? Bueno, no es que pecó su padre ni pecaron su madre, sino que esto es para que el poder de Dios se manifieste. Amén. Esa es la teología de Jesús. Esa es la teología de Jesús. Jesús tenía un buen concepto teológico del sufrimiento, ¿verdad? Esa es la teología de Jesús, que no todo sucede por cuestión de pecado, ¿verdad? Entonces, igual en el verso 25, verso 5, Bilbah presenta a un Dios sin amor, el cual no valemos nada. Dile que está a tu lado: valemos mucho para Dios. Valemos mucho para Dios, somos importantes para Dios. Pero Bilbah, su mejor amigo de Job, le dice lo siguiente: si a los ojos de Dios nada vale el brillo de la luna, ni tampoco el de las estrellas. Y el verso 6, capítulo 25, verso 6, dice Bilbah: mucho menos valemos nosotros, que somos simples gusanos. ¿De verdad? ¿Sabes qué? Dile que está a tu lado: tú y yo valemos la sangre de Cristo. ¿Ah? Tú y yo valemos la sangre de Cristo, el que es un cordero, ¿verdad?, puro, sin mancha, sin pecado. Tú y yo tenemos valía delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Tú y yo tenemos valía, somos importantes. Pero los amigos de Job decían: delante de Dios no valemos nada, porque somos como simples gusanos.
Entonces los cristianos valemos la sangre de Cristo, el Cordero puro y sin pecado, y al final de esta historia, Job salió victorioso y comprendió que sus sufrimientos no fueron en vanos. Él dijo, ¿verdad? Él dijo también al final del capítulo final, dijo, de oídas que había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Aquellos que pasaron por COVID, ¿ahora sí pueden entender este verso? ¿Puedes entenderlo, Claudia? ¿Verdad? Antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando viene la calamidad, no todo está perdido. ¿Verdad? Entonces, a través del sufrimiento podemos conocer más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos entender más y aplicar más las palabras de Dios. ¿Verdad? Entonces, y también, al final de su vida, como conocemos la historia, vino su restauración, ¿verdad? Y prosperidad al doble. ¿Verdad? Pasa que a Job 42:10, Job 42:10, todos conocemos que dice lo siguiente: y aquí Jehová, ¿qué, hermanos? Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Job 42:10, que es el último capítulo de Job, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Dile, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios no va a quitar la aflicción? Tarde o temprano nuestra prueba, no todo el tiempo va a ser sufrimiento, va a llegar el momento que también va a ser, ¿verdad?, días soleados. Entonces, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando Job hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. A todos nos gusta esa parte, ¿cierto? A todos nos gusta esa parte. Pero ciertamente, hermanos, cuando salimos de la mano de Dios, cualquier prueba, Dios nos va a bendecir al doble. Somos doblemente bendecidos en experiencia con Dios, ¿cierto o no? En madurez, cuando salimos, por eso son las pruebas. Las pruebas de primer año, al terminarlas, maduran para que entre segundo año. Las de sexto año maduran para que entre a la secundaria. Las de la universidad maduran para que entren en una carrera. Entonces todas las pruebas, hermano, tienen la intención de llevarnos a la madurez. Y cuando terminó entonces la prueba de Job, quitó Jehová la aflicción de él cuando hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El sufrimiento entonces, hermanos, es temporal. Dile que está a tu lado, el sufrimiento es temporal. El sufrimiento es temporal, hermanos. No será eterno o para siempre, sino será temporal. Se calcula, escuche bien, se calcula que los sufrimientos de Job duraron 9 meses. Algunos piensan, o cuando leemos el libro parece que duró toda su vida. No. Los sufrimientos de Job duraron 9 meses, según las tradiciones judías. Lo más que puede llegar en la discusión que traen es que duró 12 meses, pero todos coinciden en que fue 9 meses. Entonces, fíjate bien, en 9 meses de prueba, lo que Satanás provocó, una purificación de la fe, entonces, de Job, ¿verdad? Pero después de esta purificación, Dios aumentó el doble. Entonces, ¿cuántos meses tienes con tu prueba? ¿O cuántos meses, verdad, ha durado nuestra prueba? Entonces, con esto estamos diciendo que después de esos 9 meses, Dios restauró también, ¿verdad?, la relación de Job con su esposa. Porque cuando leemos nomás un solo verso que aparece su esposa, pensamos, ¿verdad?, que ahí quedó todo en esa intención. No, Dios también trató con su esposa. Y después entonces, cuando le dio, ¿verdad?, el doble, fue restaurado del sufrimiento y tuvieron también 7 hijos y 3 hijas. Una fue llamada Gemina, la segunda fue llamada Cesia, la tercera Keren, Japuk, ¿verdad? Pero lo interesante es que después de los 9 meses, su restauración, ¿verdad?, trajo entonces esta hija que fue Gemina, que significa entonces cálido y afecto. Fíjate entonces, después de los 9 meses vino una restauración también, aún en la relación, ¿verdad?, de Job y de su esposa, que terminó en un final cálido y afectuoso. Entonces no todo está perdido. El sufrimiento no es en vano, ¿verdad? No es en vano. Lo que pasamos en nuestras pruebas, ¿verdad?, sea cual sea, sean enfermedades, sean familiares, sean cual sea, ¿verdad?, mientras nos mantengamos orando en la actitud de Job, ¿verdad?, postrado, adorando, dando gracias a Dios, entonces Dios va a obrar, hermanos, ¿verdad? Y va a obrar primeramente en ti, en mí, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y se va a reflejar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque al tener nosotros satisfacción y agradecimiento con Dios, todo eso va a ocurrir en nosotros.
Nuestro espíritu se va a reanimar, ¿verdad? Nuestra alma se va a fortalecer también y nuestro cuerpo también, ¿cierto o no? Pero cuando caminamos entonces decaídos a través de la prueba y sin esperanza en la actitud de la mujer, ¿verdad? De Job, que era más inmadura en los caminos de Dios, eso puede traer entonces más dolor todavía a la tragedia, ¿cierto? Pero Pedro entendió esto también, y de la misma manera que Job fue restaurado, Pedro también fue restaurado después del sufrimiento, ¿verdad? Y él, al igual que nosotros leemos el libro de Job, ¿verdad? Que sabemos lo que va a venir después, también Pedro aconseja a sus hermanos. Vaya a 1 de Pedro 4:12 hasta el 13. 1 de Pedro, si no me entendió, es Peter, chapter 4, verse 12 through 13. Fíjate bien, lo que quiero que entiendas es esto. Tú eres Pedro, yo soy Pedro, ¿verdad? Pedro, antes de que el Señor le profetizara, ¿sabes qué? Satanás me pidió permiso para zarandearte. Pedro no sabía las etapas de la prueba, no sabía que iba a ser en su mejor momento, no sabía entonces que Satanás iba a hacer algunas travesuras, y no sabía que después venía entonces la reconciliación, la afirmación, la fortaleza y la madurez, ¿verdad? Al terminar de su prueba. Entonces Pedro, cuando ya entendió las 3 etapas de la prueba, Pedro le dice a la iglesia, nos dice a nosotros, te dice a ti, me dice a mí. Fíjate bien cómo reacciona Pedro en 1 de Pedro 4:12. Amados, o sea, estimados hermanos, ¿verdad? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como si alguna cosa extraña, o sea, no es extraño que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es extraño que Satanás anda rondando la tierra. No es extraño que cuando estés en tu mejor momento, dice Pedro, como yo estaba con el Señor, venga entonces, ¿verdad?, Satanás a zarandearos. No es extraño, pero amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué hermanos? Os gocéis con gran alegría. Dile que está a tu lado, vamos a alegrarnos. Vamos a alegrarnos. Estamos en la prueba, vamos a alegrarnos. Salimos de la prueba, vamos a alegrarnos. Y cuando entremos en la prueba, vamos a alegrarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Vamos a alegrarnos. ¿Por qué? Porque vuestro sufrimiento no es en vano, hermanos. ¿Verdad? ¿Y qué decir al final del sufrimiento de Cristo? Palabra de Dios para todos, y cerramos. Isaías 53:11, en palabra de Dios para todos dice: después de ese terrible sufrimiento, hablando de Cristo, después de ese terrible sufrimiento, Él, o sea Cristo, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, quien siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con él el castigo que merecían las maldades de ellos. Jesús, después del sufrimiento, se sentirá, ¿qué hermanos? Satisfecho. Y nosotros también después, hermanos, de la prueba, nos vamos a sentir satisfechos. Ay, qué difícil fue pasarla, ¿verdad? Pero me siento satisfecho porque Dios me purificó, porque Dios me probó y salí refinado como el oro puro. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, ¿verdad? Entonces, iglesia, pues si estás en prueba, pues agárrate del Señor, ¿verdad? Pedro ya conocía las 3 etapas y dijo: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña. Ay, Señor, ¿verdad que estoy enfermo? No te sorprendas, ¿verdad? Como algo extraño que viene la enfermedad. Ay, Señor, la escasez. No te sorprendas, como que es algo extraño. Ay, Señor, un conflicto. No te sorprendas, ¿verdad? Ay, Señor, cualquier cosa, ¿verdad? No te sorprendas. Y si ya saliste de la prueba, dale gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale gracias a Dios. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos confirma, Señor, y nos recuerda las etapas, Señor, del sufrimiento. El sufrimiento no es eterno, no es para siempre. Son etapas que nos refinan, Señor, nuestra fe y nos llevan, Señor, a otro escalón, nos llevan a otro nivel, Señor, para que después de salir, Señor, de esa prueba, podamos también decirle a nuestros hermanos: ánimo, sean fuertes y valientes.
Satanás tiene algo de poder para zarandear a su iglesia, a sus discípulos, pero no tiene todo poder para destruirla ni para destruir nuestra fe. Satanás tocó el cuerpo de Job, tocó sus bienes, tocó todo lo que estaba alrededor de él y los destruyó, los eliminó, pero jamás pudo eliminar su fe, jamás pudo desaparecer su fe. Señor, enséñanos que cuando estemos en prueba, Señor, nuestra fe permanezca, sabiendo y entendiendo que Jesucristo dijo: yo he orado para que su fe crezca, no mengue. Yo he orado para que cuando terminen la prueba conforten también a sus hermanos. Señor, a veces vamos a perder familiares, pero que nuestra fe esté fuerte para animar también a los que rodean la familia, Señor, y seres queridos. A veces vamos a perder bienes, pero que nuestra fe esté fuerte, Señor, para decirle: no es todo lo más importante, el Señor es lo más importante. A veces vamos a perder a lo mejor también tiempo, Señor, de entrega, de fuego, Señor, en tus asuntos, pero cuando volvamos a ti, como cuando Pedro volvió, Señor, a ti, después de la resurrección, seremos otra vez reanimados, Señor, y seremos otra vez avivados, Señor, por ti, Señor. Señor, enséñanos también a aprender de que puede venir en tiempo de prueba una inmadurez que nos lleve a renegar, que nos lleve también a enfriarnos. Pero enséñanos también, Señor, a evitar lo que hizo la mujer de Job, Señor. Aunque también en su dolor y tristeza, Señor, tenía razón, pero tú quieres que nuestra fe sea hallada más pura, Señor, que esa razón. Gracias, Señor, te damos porque podemos darte gloria en tiempos de enfermedad, en tiempos buenos o en tiempos no tan buenos también, Señor. Señor, gracias porque tú lo eres todo, Señor. Contigo es más que suficiente nuestra vida y estamos tranquilos y en paz, Señor. Ponemos en tus manos nuestros familiares, Señor, y nuestras peticiones que tú conoces, Señor, que a veces nos afligen o nos causan dolor, sufrimiento, pero no será en vano la intercesión, no será en vano la oración, no será en vano esperar lo que tú vas a hacer, Señor. Algunos vas a hacer grandes cosas de aquí a 9 meses, Señor. De aquí a 9 meses nos estaremos sonriendo, nos estaremos riendo, Señor, y alegrando de las cosas grandes y maravillosas que tú vas a hacer, Señor. La prueba no fue para siempre en la vida de Job. 9 meses duró, Señor, pero después de esos 9 meses vino, Señor, los tiempos de refrigerio, los tiempos, Señor, de alegría, Señor. Que así sea también, Señor, en nosotros, en tu iglesia y sobre todos aquellos que creen tu palabra, Señor. En 9 meses nos regocijaremos en tu presencia grandemente, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, llévanos con bien y bendice a todos aquellos, Señor, que nos ven y han pasado por sufrimiento. Consuélalos, Señor, y fortalécelos, Padre. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dile que está a tu lado. Dios está con nosotros. Amén.